Misión Internacional. Rema. Presenta su programa El Rema de Dios para las Naciones. Un programa esperanzador, porque es necesario volvernos a los valores originales del Evangelio. Con el pastor Belisario Molina. El congregarse es un hábito que todo cristiano tiene que cultivar. Por eso, le invitamos para que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en 75 Avenida Norte, calle A la Granjita, San Salvador. Rutas de buses que le llevan son Ruta 22 y Ruta 16. Esta es una invitación que le hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. Ante la angustia, la duda y el temor, solo Jesucristo le puede ayudar. Llámenos al 2102-3822 o al 2102-4028. Queremos servirle. Es un gusto poder saludar a todos los televidentes allá en su hogar. Qué alegría poder saber que estamos de nuevo en la presencia del Señor y en este programa que está siendo visto por miles de personas en esta nación y fuera de nuestras fronteras patrias. Gracias por estar también en sintonía de su programa, El Rema de Dios para las Naciones, en esta sección Contundencia Bíblica. Hoy corresponde un tema sencillo y especial que nos va a ayudar para reflexionar en nuestro corazón y en nuestra vida sobre la realidad de la palabra de Dios. En primer lugar, el capítulo 24 del libro de Mateo dice de la siguiente manera, y es necesario que todos nosotros sepamos de ello. Dice: y oiréis de guerras, el capítulo 24 versículo número 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. También la Biblia habla de falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos, y también habla la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy quiero simplemente, a la luz de estos versículos que son importantes para cada uno de los televidentes, el saber de que la vida que el Señor trazó para este mundo es un programa especial, un programa serio, un programa profundo, un programa donde el Señor habló de su venida, de la inclusión de las naciones, de la participación del anticristo y de la participación de los poderes de la muerte y también del demonio. Cuántas cosas el Señor combinó en su programa. Pero me llama la atención de que, a pesar de que usted y yo lo sabemos, usted que me está viendo allí en su casa, usted sabe que el mundo está difícil hoy, el país también. El mundo entero ha entrado en una etapa como nunca antes había entrado el mundo. Nosotros lo sabemos claramente, que el mundo entró en una dimensión que jamás nosotros nos hubiésemos imaginado que habría de ingresar. Un problema extraordinario a nivel del clima, un problema político profundo, también un problema familiar como nunca se ha visto, y una situación económica que sacude al mundo entero hoy. La desesperanza, el dolor, la agonía, la mentira y el engaño también hacen su papel y su labor extraña en la sociedad. Pero ese es también, el Señor habla de las guerras, de los rumores de guerra, de los genocidios que hay, tanta cosa fea y difícil que en la vida existe. Pero el Señor habló de que ese era su programa. Es necesario, y la palabra es necesario, que todo esto acontezca. El Señor lo dice acá, literalmente dice: es necesario que todo esto acontezca. Los acontecimientos son necesarios.
Nosotros no sabemos esa realidad, pero es necesario que todo acontezca. ¿El qué es necesario que acontezca todo? Lo que hemos leído: guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, confusión y dolor. Hay una palabra linda que aquí el Señor deja entre medio de toda esta situación difícil. A usted que esté en su hogar, sepa que el Señor dice: mirad que no os turbéis. La palabra turbación o frustración o confusión es el producto de todos estos acontecimientos en aquellas personas que sienten demasiado temor y demasiadas situaciones difíciles en su propia vida. Pero el Señor aquí nos habla de que aunque vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencia, el Señor dice en el capítulo 14 del libro de Juan: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor habla de la realidad del cielo a la hora de los acontecimientos de acá. También habla de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, usted y yo sabemos que las situaciones están dificilísimas en el mundo y a nivel de nación. Pero hay algo bien bello que el Señor habla acá y habla, dice: no se turbe vuestro corazón. Nosotros no tenemos por qué turbarnos al saber de que hay una situación económica difícil. Debemos de saber que la Biblia habla para nosotros que si las aves del cielo y los pájaros no trabajan ni hacen nada y nuestro Padre los alimenta, cuánto más nosotros. Segundo, la Biblia habla también de la protección. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero a usted que me está viendo no le llegará si confiamos en la palabra. Tercero, usted debe saber que esto es necesario para que usted y yo comprendamos las Escrituras. Guerras, rumores de guerras, hambre, dolor, pestilencia, terremotos en diferentes lugares. Y como el Señor también habló que habrán señales en el cielo y en la tierra, pero el Señor en ese tiempo habló de que iba a llenar del Espíritu Santo a sus siervos. Las señales están en los cielos ahora. Nosotros tenemos cuánto acontecimiento raro en los cielos, y principalmente, por ejemplo, este tipo de sonidos extraños que están a nivel de naciones, en Costa Rica, en Chile, en Tennessee, en Ucrania, en Bélgica, sonidos como de trompetas, sonidos extraños que duran hasta 17 horas en el cielo, y no hay una explicación científica ni una procedencia de aquello que está sucediendo, y la gente se frustra y se turba en la sensación de que algo feo va a venir. Pero usted y yo que me está viendo debe saberlo, que es necesario que esto acontezca. La gente que no conoce a Dios tiene miedo, pero los que conocemos al Señor confiamos en la palabra y sabemos que el programa de Dios se va a cumplir. Por lo tanto, usted debe de afirmarse en su hogar, debe de afirmarse con su familia y debe de entender que entró el tiempo y llegaron los días en que debemos de caminar de manera recta con Dios. Yo sé que muchas personas no entienden este principio, pero es necesario vivirlo, porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra y de nuestra vida. Por lo tanto, usted ahí en su hogar debe saber que Dios debe morar en su casa, debe morar en sus hijos, debe morar en su esposa, debe de morar en su familia. Si el Señor mora ahí, pues no hay temor, no hay turbación. Así como cuando el destructor entró a Egipto y empezó a que todos los primogénitos murieran, la Biblia dice que donde estaba la sangre, en los dinteles de la puerta de la casa de los hebreos, el destructor no entraba. Murieron los primogénitos de Egipto, pero no murieron los primogénitos de los hebreos, porque la sangre del cordero se había derramado y se había untado en los dinteles de la puerta. Así como las puertas de los hebreos tenían sangre en sus dinteles, así también ahora usted y yo debemos de saber que la sangre de Cristo es la única que lo va a proteger a usted de todo lo que haya. Y el sacrificio de Cristo será lo más grande para su propia vida, porque el Señor le ama mucho a usted. Yo sé que los temores, las agonías y las angustias pueden existir y están completamente aclaradas en la Biblia, pero no se olvide que el Señor dice: es necesario que esto acontezca. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Para que el mundo sepa que el que gobierne es Dios, y para que el mundo sepa que las profecías del Señor se cumplen, y para que la gente sepa que el programa de Dios va a seguir su curso, aunque los hombres sigan negando la palabra de Dios. Nosotros estamos seguros, y usted ahí en su hogar, y debe saberlo claramente, de que la misericordia de Dios puede llegar a su vida,
para que la turbación no llegue, la confusión no llegue, el temor no llegue. ¿Cuánta gente está ahorita? Usted que me está viendo ahí en su hogar, usted sabe que hay temor, hay agonía. Usted, madre de familia, usted, esposa abandonada, hijos frustrados, tienen miedo del futuro y tienen miedo de todo lo que va a acontecer. Refúgiese en Dios, refúgiese en el Señor, y desde el refugio de Dios usted va a poder entender más fácil que todos los acontecimientos que ahora están desarrollándose en el mundo entero son necesarios, porque cada acontecimiento anuncia la venida y el retorno de nuestro amado Salvador Jesucristo. Esta alegría con que yo le expreso a usted de que hay algo especial en la vida, se necesita que vivamos para Dios y que nos entreguemos a Él, y que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, hay un versículo clave pero poderosísimo para usted, es: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, todas, hasta las más difíciles, las incomprensibles y las que producen ciertos temores, todas encajan plenamente en la visión y en el fortalecimiento de las personas que confían en la palabra de Dios. Quiero terminar en este día recordándole de que no os turbéis, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en el Señor Jesucristo, porque los acontecimientos seguirán. Usted seguirá viendo terremotos, grandes tsunamis, grandes problemas económicos, habrá desestabilización a nivel del mundo y de esta nación, pero no se turbe su corazón. Dios está con usted y Dios estará protegiendo su vida. El Señor guardará sus pensamientos y el sueño suyo será como un león en reposo, y todos los pasos que usted dé serán sólidos y firmes, y el futuro incierto que el mundo anuncia o que los medios de comunicación anuncian no calará en nuestros corazones, porque el futuro nuestro está en las manos del Señor y los hombres no deciden nuestro futuro, es el Señor el que lo decide. Por eso ahora quiero expresarle una palabra más: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe, ni tenga miedo. Aunque haya terremotos, hambres, agonías y todo lo que pueda haber, no se olvide que la mano de Dios estará con usted, y está con usted si hoy le recibe como Señor y Salvador y se recuerda que es necesario que esto acontezca. No es que Dios está desorbitado en su palabra. Dios tiene control de todo y lo profetizó, pero en medio de todos los acontecimientos, el Señor habla de que podemos tener seguridad, vida, paz, amor y alegría en medio de lo difícil. Nosotros podemos cantar cántico nuevo en medio del gran luto que existe en el mundo. Nosotros podemos cantar bendición en medio de todo el desastre que la gente puede anunciar, porque estamos agarrados de la mano de Dios. Y yo le invito a usted a que se agarre de la mano de Dios, a que se tome de la mano del Señor, porque las cosas que vienen van en progreso. Más terremotos habrán y más intensos, y habrán más huracanes y más intensos, y habrá más confusión política y más intensa, y el enemigo atacará más al mundo entero y a los cristianos más intenso, y también el amor de muchos se enfriará. Pero usted debe tomarse de la mano de Dios, aunque la apostasía parezca que es la negación de la fe, o usted mire que hombres que proclamaron fe ahora son inconversos, o personas que estaban con nosotros ahora están en otras religiones equivocadas, o algunos que viven un evangelio solo de crítica y de juicio y de estar acusando al medio mundo. Esas personas han dejado de vivir la base fundamental del amor de Dios. Y en este espíritu yo le invito a usted a que todo lo que acontezca usted lo viva bajo la mano de Dios. Vendrá guerra, rumor de guerras, hambres, todo vendrá, todo existe, pero el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y yo le invito ahora a que usted cree en el Señor. Ese problema que usted tiene en su hogar, eso Dios lo resuelve. Esa enfermedad que hay en su casa, el Espíritu Santo le sana a usted allí en su hogar. Esa necesidad que usted está pasando y este fin de año usted lo mira negro y oscuro, no lo vea negro ni oscuro. Hay algo especial para usted, porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman, y eso no importa el tiempo que sea. Pueden haber grandes tsunamis y Dios entregando cosas buenas a sus hijos y a aquellos que verdaderamente le aman. Pueden haber grandes terremotos y en medio del terremoto Dios bendecirlo a usted. Puede haber gran confusión política y en medio de la confusión política Dios estar con usted. En medio de los problemas hogareños
Dios está con usted. Hoy quiero decirle de que el Señor está con usted. Si usted se toma de la mano de Él, Dios hará que su vida en medio de los acontecimientos sea una vida estable de paz y de bendición, confiando en su palabra. Quiero orar por todos los que hoy van a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Allí en su casa usted lo puede hacer con una oración sencilla, tomarse de la mano de Dios por la fe. Él puede entrar a su corazón, va a entrar a su hogar, va a entrar a su propia vida, y usted tendrá la especialidad de vivir un remanso de gloria en medio de tiempos difíciles. Oremos. Repita conmigo la oración ahí donde está, en su hogar y en su corazón. Solo tenga fe, no necesita hacer nada más sino tener fe en esta oración que vamos a hacer. Dígale: Señor Jesús, he escuchado la palabra y sé que en medio de mi prueba y de mi agonía y de mis temores, te recibo como mi Señor y Salvador personal para siempre, y ahora te entrego mi corazón. Haz de mí una nueva criatura y permite que mi vida, mi casa y mi hogar puedan ser tomados por tu poder y tu mano, y que los problemas que hay los entregamos en tus manos, y que la sangre de Cristo ahora se aplique a mi vida. Dígale conmigo: te recibo como mi Señor en mi corazón para siempre, porque tú eres mi Señor para siempre. Amén. Que Dios bendiga a todos aquellos que han hecho la oración y aquellos que han escuchado esta palabra. Les invitamos a que se congregue en una iglesia o con nosotros aquí en la Misión Internacional Rema, y pueda venir a gozarse en el Señor en cada culto de gloria, de poder, donde la vida es renovada y el corazón es inspirado. Que Dios bendiga a todos los televidentes y espere siempre una palabra de poder para su corazón. Porque es necesario volvernos a los principios originales del Evangelio. Los hombres no van a cambiar mientras su corazón no cambie. Su hogar no va a cambiar hasta que su corazón cambie. La vida suya no va a cambiar hasta que su corazón cambie. El país no va a cambiar hasta que nuestros políticos le entreguen el corazón a Jesucristo, nuestro amado Salvador, y se arrepientan de sus pecados y empiecen a vivir una vida como Dios quiere que la viva. Le invitamos para que se congregue con nosotros. Estos son nuestros horarios. Esta es nuestra dirección. La invitación se la hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. El congregarse es un hábito que todo cristiano tiene que cultivar. Por eso, le invitamos para que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en 75 Avenida Norte, calle A la Granjita, San Salvador. Rutas de buses que le llevan son Ruta 22 y Ruta 16. Esta es una invitación que le hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. La duda y el temor, solo Jesucristo le puede ayudar. Llámenos al 2102-3822 o al 2102-4028. Queremos servirle. Tienen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Siéntense. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La oración tiene efecto
cuando hay humillación. La oración solo tendrá efecto cuando hay humillación. El problema mayúsculo de Dios, el más grande problema de Dios, no ha sido haber enviado a su Hijo a la cruz del Calvario, o que muriera y derramara su sangre en la cruz del Calvario. Aunque fue difícil la muerte del Señor, y fue un dolor eterno e inmensurable del Padre entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, esta muerte representó la redención del hombre y el perdón de pecados de los hombres. Pero ese no fue el dolor más profundo, aunque el Hijo le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras conmovieron al Padre y sacudieron su alma y su corazón. Pero no fue la base fundamental de la acción de problema divino. El problema divino ha estado fundamentalmente en la criatura, en la resistencia a la voluntad de Dios, en la resistencia a las palabras de Dios. En dicha acción es donde Dios se ha concentrado. La Biblia ha sido escrita y han dejado a relucir cada uno de los eventos de la Biblia para que en este siglo nosotros la conozcamos y que conozcamos la historia del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Crónicas y cada uno de los libros, Esther. En el caso de todos ellos, usted va a encontrar que el Antiguo Testamento está atestado de los juicios de Dios sobre un pueblo. El pueblo de Israel, más que ser el pueblo de Dios, fue un ejemplo, como Pablo lo establece en el libro de Hebreos. Y ponga atención a esto, aún los que están viendo por televisión, que fue un ejemplo de experiencia de naturaleza humana, la que el Señor permitió con el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel sirvió como un modelo de laboratorio para mostrar la naturaleza humana resistente, indómita, engreída, petulante, rara y extraña. Y que todo el Antiguo Testamento, a pesar de las intervenciones del Señor contra el pueblo de Dios, estas intervenciones fueron duras, porque las rebeliones y la obstinación fueron los dos pecados que el Señor aborreció de su pueblo. La obstinación, ser como persistente en la necedad, o la rebelión, que es continuamente resistir la voluntad de Dios. Esto es increíble, que el Antiguo Testamento está lleno de promesas, y son raras las promesas, pero la mayoría de promesas siempre van acompañadas de la amenaza y del señalamiento de sujetarse a Dios, de vivir para Dios, de acercarse lo más que pueda a la palabra de Dios. Eso ha sido pero continuamente parte del trato de Dios en el Antiguo Testamento. Esa verdad inclusive de que si guardares los mandamientos del Señor, te irá bien en todos tus caminos. Voy a multiplicar tu alacena, tu arteza de amasar. Voy a prosperar tu tierra, voy a prosperar. Esas son las promesas, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Pero en el mismo 28 al final dice: pero si no obedecieres, traeré las plagas sobre ti, y traeré al destructor sobre ti, y por un camino serás derrotado, y serás acabado todo el tiempo, y serás tributario, y morirás a los pies de aquellos que deberían de haber vencido. El Señor promete que Jehová estará con ellos si son obedientes a la voz de Dios. El problema más grande, y el Señor lo resumió en el Nuevo Testamento, y lo voy a decir ahora, que todo el trato de Dios en el Antiguo Testamento fue dolor de cabeza para Dios. En el libro de Oseas, si no estoy mal,
Si no, corríjame, dice en el libro de Zacarías, dice: cuando yo curaba a Judá, se descubrió la maldad de Efraín. Dice: cuando yo curaba a Judá su maldad, se le descubrió la maldad a Efraín. Curaba a Efraín, se le descubría a Aser, a Adán, a Zabulón, a todas las. Era un problema para el Señor estar tratando con la resistencia y la maldad de Israel. Yo sé que Israel le molesta a los israelitas, y algunos que pudieran estar viendo la televisión, el que nosotros recordemos. Incluso yo platiqué con un hermano que decía que no teníamos que hablar así de Israel, porque eso es denigrar a los judíos. Yo no estoy hablando de Israel para denigrarlo, estoy hablando de lo que la palabra de Dios me manda que hable, y es lo que ha quedado para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Pablo dice que esas se llaman sombras y figuras. ¿Cómo se llaman? Sombras y figuras para nuestra enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Para que no cometamos los errores, dice Pablo, que ellos cometieron, y para que no forniquemos como ellos fornicaron, y para que no seamos murmuradores como ellos fueron murmuradores, y para que no se levante el pueblo a jugar y a ser idólatra como ellos lo hicieron. Literalmente el capítulo 10 del libro de Corintios así dice: que no seamos como ellos, que se levantaron a ser resistentes a Moisés, como Janes y Jambres, que resistían a Moisés y a su autoridad. No seamos como ellos. ¿Cuánta gente el pueblo de Israel salió con expectativas de tener a un Dios que según ellos iba a ser un Dios libertino, un Dios tolerante de su pecado? Y el Señor los aguantó hasta el monte Sinaí, y en el monte Sinaí el Señor pidió que Moisés subiera al cerro, y en ese monte Dios le dio las leyes al pueblo de Israel. No matarás, no robarás, no codiciarás, guardarás el sábado, guardarás esto. Cuando los judíos recibieron la ley, ellos sintieron que se les acabó el mundo, porque el mismo día que habían recibido la ley, encontró Moisés a un becerro y a idólatras, y tenían una orgía y una borrachera, y se levantó el pueblo a jugar y a pervertirse, a pesar de que estaba Dios enfrente de ellos y estaba el gran profeta de Dios, Moisés. Ellos estaban haciendo la maldad de abajo, y Moisés tuvo que quebrar las tablas. Esa no fue la orden de Dios, y Dios regañó a Moisés, que ahora le dijo que él las iba a escribir. Las segundas tablas las escribió Moisés, las primeras las escribió Dios, porque no le dio orden de quebrarla, pero era tanto el celo de Moisés que tiró las tablas y las quebró encima de aquel becerro que habían hecho de oro, porque todas las mujeres que Dios les había dado oro al salir de Egipto habían hecho aritos del oro, y habían hecho pulseras, y habían hecho un montón de cosas de ellas, y todo eso se quitaron para formar el becerro. El oro de Dios lo ocuparon para crear a un ídolo, el poder de Dios lo ocuparon para dejar de lado a Dios, la posición que Dios les dio la ocuparon para volverse a los ídolos. Incluso llegaron al punto a decir que era mejor que estar en Egipto que en el desierto con Dios. Era mejor estar en las ollas de frijoles, de los puerros, de las cebollas. Ellos les agradaba la comida egipcia ya por 430 años, y murmuraban de Dios en el desierto porque le daba comida del cielo, y le daba la nube, y le daba la luz en la noche. No pagaban agua, no pagaban luz, no pagaban ropa, no pagaban nada, porque la mano de Dios los sostenía, porque Dios sabe sostener a los que en Él creen, y sabe levantar a los que en Él confían. Estas son las cosas impresionantes de la vida, y por eso Dios tuvo que tratar con ellos, y trató de manera increíble con un pueblo resistente, bandido, un pueblo malagradecido, que con 10 plagas todavía le hicieron un becerro a la salida. Es increíble. Usted puede creer que acababan de salir con 10 plagas de gloria, y habían doblegado el imperio más poderoso del planeta, y habían sometido a los primogénitos de Egipto, y habían dejado a Egipto sin hijos ni herencia. Y ahora ellos, haciendo un becerro, dudando del Dios que les había dado, Dios se enojó. Y es la primera vez en la Biblia donde Dios, y que lo oigan todos en este país y lo oiga usted, jamás a nadie Dios le ha abierto el infierno tan directamente como a un pueblo, al pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios abrió el infierno, y se abrió literalmente la tierra, y los que estaban siendo promotores de la ignominia, de la idolatría, del pecado, Moisés dice que descendieron vivos al infierno,
vivos al Seol que queda en el centro de la tierra. Ese día se convirtieron la mayoría, pidieron perdón, se volvieron a Dios. Algunos se asustaron. No se asustaron de las maravillas de Dios, sino que se asustaron del leñazo que les acababa de dar. No se glorificaron de las grandes obras, de la plaga de los piojos, la plaga de las ranas. No se impresionaron por la plaga de la sangre o de la muerte de los primogénitos, sino que se impresionaron al ver que Dios podría abrir la tierra y se los tragaba vivos hasta el infierno. Eso fue duro para un pueblo resistente. La gente se aguadó. La mayoría de hipócritas se volvieron sinceros. Los idólatras se arrepintieron. Las mujeres bajaron su ropa y dejaron de andar con minifalda. Y empezaron todos los maricones a hacerse hombres. Y empezaron a enderezar toda la mundanalidad que traían de Egipto y el lastre que traían del mundo. Y empezaron a entender que no había otro como Jehová de los ejércitos y otro Dios al que debían de honrar, porque hay un solo Dios verdadero, un solo Señor que merece honra, poder y gloria. Esto es triste. Esto es lo que los predicadores tienen miedo a predicar. La mayoría de predicadores tratan a la gente con mucha suavidad y la tratan con tanta ternura. Por eso tenemos un cristianismo patas arriba y tenemos gente sin temor de Dios, porque creen que pueden hacer lo que les da la gana y que Dios no va a actuar. Dios no está muerto, Él está vivo. Él es el dueño del cielo y la tierra. Él todavía gobierna. Él está sentado en el trono y a la diestra el Cordero y el Espíritu Santo en la tierra, haciendo una obra redentora y restrictiva del pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Después de ese leñazo caminaron rectos, y la orden fue esperar otros 40 días. Y Moisés subió 40 días más, volvió a bajar y los halló dóciles y los halló tranquilos, tranquilos después del leñazo. Hay gente que solo después del leñazo se ponen tranquilos, pero no es de esos que quiero hablar, porque eso le funciona el leñazo. Benditos a los que después de un leñazo se enderezan rápido. Benditos, digan amén. Benditos a los que de repente Dios les da un su toque y con esa tuvieron, mano. Bendita la bicha que le dejaron preñado una vez, pero ya no más. Se arrepintió la vieja loca. Bendito el que estuvo viendo pornografía un tiempo, le cayó una enfermedad seria, se arrepintió y se apartó. Bienaventurado. Bienaventurado el que se fue de la iglesia y se fue al mundo un rato y lo penquearon, lo amenazaron, le rompieron los dientes y casi lo matan, y regresa arrepentido a la iglesia. Bienaventurado, le caló con un porrazo. Y el que está a la par suya, ¿cuántos necesita? Y los que están viendo por televisión, ¿cuántos leñazos necesitan? Y los que han venido aquí a Rema, ¿cuánto necesita para que entienda que a Dios nadie lo puede vencer? Él no ha perdido una sola batalla en las que Él empieza. Y si Él ha empezado una obra en usted, la va a perfeccionar. Y no hay nadie que lo pueda resistir. Dios sigue siendo rey. El salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes e hicieses la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Él es de generación en generación. Usted no conoció a Cristóbal Colón sino por los libros. Dios lo conoció en persona. Usted no conoció a Martín Lutero, lo conocemos por los libros, pero Martín Lutero conoció en persona al Señor. Usted no conoció a Pablo, pero Dios estuvo con Pablo. Es que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y el Señor no puede cambiar. Él es el mismo. Él es de generación en generación.
El Señor trata de generaciones. Han habido generaciones antidiluvianas. Está la generación diluviana, la que muere por el diluvio. Está la generación sodomita, la que muere por el fuego. Está la generación también del juicio y de los destierros, la que muere por los juicios de Dios. Es decir, que hay diferentes generaciones, y hay generaciones que buscan a Dios. Hay generaciones donde Dios es el temor. Hay generaciones donde honran a Dios el papá, la mamá, los hijos, los tíos, los primos. Pero hay generaciones donde desde el abuelo hasta el nieto son un atajo de bandidos, secuela de mafiosos. Aquí hay algunos que no se les quita la mafia todavía. Y en la televisión hay varios que creen que el Señor, por eso los hombres tratan de hacer a Dios bien débil. Pintan un Cristo de negro, como si Cristo nació en África. El Señor nació en Jerusalén, no nació en África. No puede ser negro, y peor en Esquipulas, no es Chapín. La Virgen María, nadie la ha visto. La pintan triste, delgada, con nariz respingada, como que fuera gringa, cuando todas las judías tienen nariz panda. Son locos. Inventan a San Martín de Porres. Tiene la cabeza porreada, no sé qué le han puesto en la cabeza. La Magnífica, el Santo Sudario, a saber a quién le quitaron ese montón de trapos y dicen que es del Señor. No nos importa nada de eso. Nosotros sabemos que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor con todo el poder, con toda la autoridad, con toda la verdad y con toda la gracia para obrar y para abrir. Con un golpe se arrepintieron. Ojalá ustedes con un golpe tengan. ¡Hey, ustedes! Y ustedes también. Y ustedes también. Ojalá que con el leñazo que ha recibido ya tenga con ese y no se vuelva a portar. Porque el punto que yo estoy hablando este día es que el peor problema que Dios ha tenido es con el orgullo del hombre. Con el orgullo del hombre. No es la muerte de Cristo. Cristo murió. Le dolió que muriera su hijo en la cruz. Le dolió que derramara su sangre. Le dolió separarse del Padre. Pero ese dolor no es tan grande como el dolor que los hombres le hemos causado a Dios cuando somos orgullosos, petulantes, engreídos, llenos de nosotros mismos, y creemos que casi hay idiotas en este país y hay idiotas en el mundo que se han creído que son dioses ya no sienten que son humanos, empezando desde los Césares romanos que creían que eran dioses, los Herodes, y hay Pilatos, y hay Herodes, y hay Césares, y hay Hitleres modernos que creen que Dios está muerto. Señores, este predicador le trae una buena noticia. Él no está muerto, la tumba no lo pudo detener. Él está vivo y resucitó al tercer día y venció al peor enemigo que hay del hombre, que es la muerte. Y necesitamos entender esta verdad. Él vive, Él vive, Él vive. Él es Rey de Reyes. Levante las manos y diga amén si es Rey de Reyes y Señor de los señores. No predico a un Cristo muerto, predico a un Cristo vivo, que tiene poder y autoridad sobre los hombres. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y al soberbio lo tiene de lejos. Lo ve de lejos al petulante. Pongan atención este día a lo que están oyendo. El problema suyo con Dios no es sino su actitud de orgullo. Y esta actitud resistente a Dios, en que los hombres lo golpea a Dios una vez. Hay quienes que tienen una sola vez un golpe y es suficiente para que cambie su vida. Son inteligentes, no esperan el otro, digan amén. No esperan el segundo, porque el primero nos dolió bastante. ¿Para qué vamos a buscar el segundo? ¿Qué acaso somos tontos y no somos sabios
de saber que Dios ya se metió en el asunto, cuando el Señor se le apareció a Balaán, porque Balaán era el profeta de Dios, y por el dinero que le estaban ofreciendo, su corazón se llenó de avaricia y se fue a poner al monte y prometió maldecir a Israel, cuando Dios había dicho: benditos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El Señor tenía que matar a Balaán, porque Balaán se había puesto a maldecir a Israel, y el Señor lo detuvo una vez. Y en vez de bendecir le salieron palabras, en vez de maldecir, el profeta sacó palabras de bendición. Y decían: anda a intentarlo otra vez. Y el profeta iba y los enemigos le decían: maldice a Israel para que le ganemos en guerra. El profeta iba a maldecir y Dios le cambiaba las palabras y salían palabras de bendición. Le dijo el profeta: la tercera es la vencida. Se subió a la mula e iba con la mula y se levantó más al otro cerro. Y cuando iba ahí, la mula se retrocedió y se topó al cerco y le golpeó la pierna y casi se la quiebra. Y Balaán, de enojado, agarró el látigo y golpeando a la mula, iba a darle a la mula: mula desgraciada, caminá, deja que yo siga mi camino, voy a ir a cumplir una tarea, ¿qué no entendés, mula? Y la mula le dijo: yo te he servido tantos años, le dijo, ¿y a dónde está el daño que te he hecho? Si solo te he servido. Si yo me he hecho para atrás es porque me asusté al ver ese ángel que está con una espada que te quiere volar la cabeza. ¡Burro! ¡Burro! La mula le dijo al burro, digan amén: burro, que no está viendo el ángel que te va a arrancar la cabeza. Se le abrieron los ojos, se bajó, se postró y entendió que era un mal camino. Pero con esa tuvo, nunca más se prestó. ¿Cuántos de ustedes no les cala la primera? Cuero de cocodrilos, no les entra ni corte ni clavo. Leviatanes sentados en sillas de hierro, televidentes cara de piedras, de mármol. Estoy viendo algunos en las casas ahorita que son duros, les da duro el guaro, lo pescociaron cuando anda a bolo, lo violaron los compañeros y todavía sigue chupando el desgraciado. No entiende, hermano. A otros que están viendo aquí, la droga los agarraron, están presos, vuelven a entrar 8 veces a la cárcel, no les cala. ¿Cuántos cristianos andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y en cada iglesia andan echando pulgas y se meten en problemas en cada iglesia y no les cala? ¿Cuántas viejas son bravas y le están pegando al hombre todos los días? ¿Que no te acordás que te puede mandar a dormir con un trompón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: no es con esa muchacha, no es con ese muchacho? Y uno se mete de loco. ¿Hasta cuándo? No te metas en la pandilla. Te metes y ya no hay retroceso. No te metas en la política. ¿Cuántos políticos Dios los golpea? Pero ya hay políticos que Dios los agarra como que fueran saco de arena. Les matan a un familiar, que se enferman, prefieren morir de cáncer y no arrepentirse. Porque grandes dirigentes políticos han muerto no bajo la mano de la espada, ni bajo la mano del hombre, ni bajo la mano de la amenaza, sino que Dios ha determinado que su carrera terminó. Porque les habló muchas veces y no entendieron. Digan amén. A Israel, díganme pues, ¿o es mentira lo que estoy diciendo? 3 millones de judíos Dios los quitó de la tierra porque fueron rebeldes. Y dice el libro de Hebreos que no siguieron con fe la palabra de Dios. 3 millones quedaron postrados en el desierto y solo Josué y Caleb entraron a la tierra porque le creyeron al Señor y vivieron apartados, entendiendo los juicios de Dios. Ellos fueron fieles. Al que a la primera entiende, le va bien en la vida.
El sabio ve el mal y se aparta, pero el petulante y orgulloso mete el pecho, o mete el cerebro, o mete la pata por el orgullo que tiene. ¿Cuánta gente vive petulantes con su dinero, con su posición, cuando se olvidan que a Dios le van a dar cuentas? Todos daremos cuenta, porque todos y cada quien dará cuenta de sí, dice el capítulo 14 de Romanos. Cada quien dará cuenta de sí. Y damos cuentas porque hay un final de nuestra vida. La vida no es eterna para mucha gente. Hay quienes son bravos, matan gente, asesinan, destruyen hogares, y al final quieren que los bendigan. No se puede. Hay un Dios justo allá. Evaden la justicia, evaden a los hombres. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembras odio, tendrás rencores. Si siembras muerte, te llevará al infierno. Si siembras destrucción, habrá dolor. Si siembras vientos, cosecharás tempestades. No se puede de otro modo. La ley de la siembra y la cosecha es cruel, pero es verdadera. Pero si siembras para el Espíritu, tendrás vida eterna. Si siembras para Dios, tendrás el fruto de Dios. Si siembras humildad, tendrás exaltación, porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. Y el que se exalta será humillado, será humillado. No se preocupe de los Césares modernos. No se preocupe de los Herodes, que ahora se creen dueños del Salvador, o dueños de media colonia, o que se sienten dueños de la gente por amenazarlos, o que se sienten dueños de medio mundo. Hay un Dios que todavía gobierna, y a Él no se le escapa a nadie. A ese Dios no se le escapa a nadie. Cuanto menos nosotros. El Señor dice: si mi pueblo se humillare y oraren. La oración no es primero. Yo he visto un montón de fariseos orar en las iglesias, un montón de hipócritas orar en eventos ecuménicos en este país, un montón de políticos que van a orar a los cerros diciendo que están orando por El Salvador, pero le están pidiendo ayuda a los políticos. Lo que quieren es la tajada que le dan para esa fachada de búsqueda de Dios. Los cristianos no pedimos dinero para orar. Oramos porque sentimos en el corazón la necesidad de este país, y no tenemos interés sino que la gente se convierta y los hombres vengan a los pies del Señor, y usted y yo seamos proclamadores de paz y de amor y verdad. Si mi pueblo se humillare. La gente no se humilla. En la iglesia tenemos la petulancia andando. Te tienes que reconciliar, no lo haces porque eres orgulloso. Tienes que aceptar a Cristo porque sabes que no hay otro Salvador, no lo haces porque te crees que eres autosuficiente. Hay gente que está en las iglesias que creen mandar a los pastores por las ofrendas y los diezmos que dan. Hay quienes que quieren mandar a este país por el poquito de ayuda pública que dieron, cuando han robado a espaldas de la gente. Igual ahora, ¿para qué queremos presidentes orgullosos, petulantes, que no oyen al pueblo? Los que han pasado, el que está y los que vienen son iguales. No hay sensibilidad. ¿Para qué queremos políticos sin corazón, con corazón de mármol, patas de acero y cerebro de lata? No podemos tener gente así. No podemos estar en la iglesia a juzgar al mundo entero, a juzgar a la gente, sino que la única manera de mover el corazón de Dios es cuando el hombre se humilla ante Dios y reconoce que le ha fallado y confiesa sus pecados y empieza a darle el lugar a Dios que lo corresponde. El lugar de Dios es arriba, es en el trono. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Aunque no digan amén, Él es el Rey que debe ser honrado. Y tenemos que vivir para Él. Los impíos serán cruzados, los orgullosos Dios los ve de lejos. Este país está sufriendo porque para donde quiera que usted mire, ve gente empurrada, empujándolo en los buses.
aprovechándose usted en los bancos, menospreciándolo. Usted no puede entrar a una institución del gobierno, a una institución de la empresa privada, sin que usted se sienta que es una cucaracha a la par de semejantes dioses que están allá adentro. Cuando no se dan cuenta que el capítulo 21 del libro 25 del libro de Job dice que el hombre es un gusano ante Dios, y el hijo del hombre gusano ante Dios. Porque el hombre, después que muere, 7 días después, es una gusanera que ni los familiares la quisieran tener en la casa, por más que lo hayan amado. Porque eso es el hombre. Venimos desnudos a esta tierra, y desnudos nos vamos. ¿Dónde está el orgullo del hombre si nace chulón y se muere desnudo? ¿Dónde está el orgullo? Como dice Marco Vidal, vivimos de prestado. Nos prestan la vida, nos prestan la casa, nos prestan los hijos, porque 10 años duran hoy o 12 y se van. Antes duraban 20. Hoy a los 12 años se van las bichas locas y regresan a los 16 porque ya no aguantan. Y la vieja pasmada lo recibe. Nosotros debemos de entender este principio. Si mi pueblo se humillare. El Salvador ha hecho un montón de farsas y payasadas en las plazas. Pastores que se han juntado a orar, pero detrás de ellos están los políticos. Sacerdotes que se meten a hacer ondas espirituales tratando de ayudar a las pandillas, pero todo en el fondo es político. No le hablan al corazón y a una conversión sincera a los hombres, sin interés de nada. No hay. Por eso Dios no oye este país. Y da malas noticias la derecha, y da malas noticias la izquierda, y da malas noticias el centro, y dan malas noticias los profesores. Hay malas noticias en los hospitales, hay malas noticias en las iglesias, que no debería ser así. Hay malas noticias en los bancos, hay malas noticias internacionalmente, hay malas noticias en los lugares donde se inunda. Cada vez que cae una lluvia la gente se aflige y los de allá arriba se ríen. Si mi pueblo se humillare primero, dejen de orar hipócritamente como el fariseo que se pegaba en el pecho y decía que era mejor que el publicano. El publicano no oraba, sino que inclinó el rostro y pidió misericordia y pidió perdón y reconoció que no era digno estar ante Dios. Si nosotros nos volvemos a Dios, Dios se va a volver a nosotros. Y si la humillación es verdadera y los hombres dejan su locura, su pecado, y usted también y yo dejamos esa petulancia que apesta y que es orgullo nada más, porque nada es nuestro. Ni el dinero que cargas en tu bolsa es tuyo, porque con qué vas a comprar todo lo que necesitas. Siempre se te va a ir. Y todos los que ven por televisión, hasta canción han hecho en este país. Si mi pueblo se humillare, y la sacan a la hora de la campaña política. Esto no se trata de farsas. La gente debe humillarse. Debe empezar el clamor donde hay asesinatos en cada colonia. Los vecinos deben de unirse a buscar a Dios. En cada colonia de ricos donde ya también tienen guardaespaldas, que confíen en Dios, porque aún teniendo guardaespaldas pueden morir. La gente debe de unirse en las iglesias a orar, pero primero humillarse, reconocer. Humillarse es reconocer que le hemos fallado a Dios y que la hemos regado en el tiempo pasado. Eso es humillarse. Pero una de petulantes que nunca hacen nada malo. En las iglesias hay gente que nunca se arrepiente. En las políticas nunca han hecho nada malo. Fregaron un puente, fregaron calles, engañaron al pueblo, se robaron millones, se robaron la comida que vino internacionalmente, pero nunca han hecho nada. El otro dice que no es ladrón cuando se ha perdido dinero, chantajean todo. Porque la gente no se humilla. ¿Qué cree que le espera El Salvador? ¿Qué no va a esperar con tanta gente hipócrita y orgullosa en una nación donde todo el tiempo las iglesias la gente va solo para pantallar su vestido y para sentarse y hacer humillar al que está allá atrás humilde? Para las iglesias no se levantaron, ni los pastores nos levantamos para estar alimentando el orgullo de hipócritas que quieren sacar partido de la Biblia. La palabra de Dios ordena al hombre que se arrepienta y que vuelva a los caminos, y Dios va a oír desde los cielos y va a perdonar a El Salvador, va a perdonar a este país, y habrá avivamiento espiritual.
Y los pastores volverán a ser siervos de Dios. Y los que están caídos se volverán a levantar. Y los políticos se les va a encender un foco de justicia. Y a la gente que ha ayudado ya no robarán más el pan del débil. Y a los que vienen a las iglesias no vendrán solo a pedirle a Dios, sino a darle honra, a darle servicio, a darle la alabanza que merece Él. Si mi pueblo se humillara, Él va a oír desde los cielos y va a sanar esta llaga podrida que tenemos aquí. Esta llaga podrida que ni 5 gobiernos la pueden detener. Ha crecido toda la maldad aquí. Hasta las iglesias están llenas de odios ahora. Están llenas de partidos políticos. Hasta los pastores ahora salen de las universidades, ya no son llamados de Dios. Son 53 materias y ya el tipo ya puede dirigir los destinos espirituales de los hombres sin haber conocido a Dios. La letra mata. Yo no quiero decir que no tenemos que estudiar, claro que hay que estudiar, porque entre más usted estudia, por lo menos entiende más las locuras humanas. Para poder predicar con eficacia, la humillación es clave. Por eso el Señor puso una regla dura para los petulantes. El que se humille y me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare, él sabía que hay gente que le niega, yo le negaré delante de mi Padre. La única solución es la humillación. Que el marido se arrepienta y deje de golpear a la mujer pidiendo perdón a Dios, porque sabe que no es la procuraduría la que se lo va a sonar, sino que hay un juez justo que va a hacer la obra serio sobre la vida de él y debe arrepentirse. La procuraduría que haga su trabajo y que no pare. La cárcel no compone a nadie. Es Dios el que compone a la gente. Es el Señor Jesús. Si le recibes como Señor y usted le entrega en su corazón, usted va a vivir una vida de humillación y sencillez. Hasta Él dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad la ira al Señor, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que depender de Dios. Tenemos que confiar en que la humillación es clave. Una persona humillada gana más que un orgulloso de pie. Una persona de rodillas humillada ante Dios, el cielo se le va a abrir, las respuestas le van a venir. Este país se humilla ante Dios, pero los programas de televisión de este país, el cártel de los sapos, le están enseñando a nuestros jóvenes a ser mafiosos y a nuestras señoritas el dinero fácil a través del sexo. Tenemos programas estúpidos de bayuncadas los días domingos en este país, donde salen malas palabras. Tenemos programas mexicanos donde los predicadores de ahí ya no se tapan la boca para decir malas palabras. Tenemos una serie de invasiones en nuestra nación donde nadie detiene, donde ahora la predicación de los homosexuales es oficial, y donde las lesbianas es oficial, y donde los ladrones es oficial, y donde ya todo el mundo es mafioso en el país. No podemos cambiar. La única manera es humillarse, porque si nos humillamos, Dios va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar esta tierra que tan manchada de sangre está, tan manchada de odio, y va a perdonar a las iglesias que se abrieron para hacer club, el club fulano et tal, el club Lirio de los Valles, el club fulana de tal. Las iglesias no son clubes, las iglesias son centros de entrenamiento para el cielo y para vivir una vida honrando a Dios y para vivir una vida que verdaderamente se entregue al Señor. Todos los televidentes deben de saber que solo humillándose a Dios veremos la gloria de Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y tu amor. Pedimos en el nombre de Jesús por cada televidente que se entrega a ti, Padre.
Rogamos, Señor, que perdones a aquellos que viven bajo el orgullo, bajo el poder de la amenaza, y que no se humillan ante ti, Padre. Tú eres el único que puede exaltar la vida. Señor, aquellos que golpean mujeres, aquellos que manejan, Señor, el poder para dañar a otro, aquellos que están embelesados de orgullo, enséñale la humildad, porque solo humillándonos seremos exaltados en tu palabra. Padre, bendice a aquellos que están viniendo a la iglesia con poder y con autoridad, y que reconocen que la única manera para ser exaltados es entregándose a ti, humillándose, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por aquellos que el orgullo los está invadiendo y por el orgullo retienen una vida que no es agradable a ti. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu mano sea sobre ellos y sobre esta nación, Padre. Que nos hables a través de tu palabra siempre, por Cristo Jesús. Las personas que están bien con Dios, pónganse de pie, pero piénselo bien. No se ponga de pie sabiendo que está mal con Dios. Por lo menos sea humilde este día. Si usted sabe que nadie sabe cómo está su vida, pero usted sí sabe. Ante la angustia, la duda y el temor, solo Jesucristo le puede ayudar. Llámenos al 2102-3822 o al 2102-4028. Queremos servirle. Soy el pastor Belisario Molina de la Misión Internacional Rema y director del programa El Rema de Dios para las Naciones. Si usted ha recibido bendición con este programa y ha sido edificado con la palabra de Dios, quisiera invitarlo a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y quisiera que repitiera conmigo esta oración allí donde usted está, en su casa, en su trabajo, donde usted ha escuchado este programa. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y sé que necesito de ti, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi corazón, quédate conmigo para siempre. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cambia mi vida hoy, transforma mi ser, y desde ahora y para siempre quiero ser tu hijo. Recíbeme en tus brazos, Señor, de amor y de gracia, para yo ser una criatura nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si usted ha hecho esta oración, llámenos a la Misión Internacional Rema y contáctese con nosotros para poder darle un seguimiento, para que usted pueda estar firme en los caminos del Señor. Que Dios le bendiga, es nuestro anhelo, y que Dios lo guíe, es nuestro deseo. Bendiciones. El congregarse es un hábito que todo cristiano tiene que cultivar. Por eso, le invitamos para que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en 75 Avenida Norte, calle A la Granjita, San Salvador. Rutas de buses que le llevan son Ruta 22 y Ruta 16. Esta es una invitación que le hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. Misión Internacional Rema presentó El Rema de Dios para las Naciones, un programa esperanzador, porque es necesario volvernos a los valores originales del Evangelio. Con el pastor Belisario Molina.